Pasamos al tema siguiente, que es novedades del Congreso de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, que lo va a desarrollar el doctor Juan Delgado. Muchas gracias, queridos compañeros, doctor López Sendón, Juan Atey. Para continuar esta sesión, voy a hacer referencia a algunas de las novedades que se presentaron en el Congreso de la Heart Failure Association en Belgrado. Y, cómo no, la primera novedad, y considero la más importante, ha sido la presentación de la nueva guías clínicas, la guía de práctica clínica, y aprovecho para resaltar la participación en el Task Force de mi compañero Miguel Ángel Gómez Sánchez, así como el presidente de la sección, los revisores del documento, Luis Almenar, en el que básicamente hemos visto el posicionamiento de los antagonistas de los receptores mineralcorticoides, cómo se sitúan en primera línea terapéutica en la insuficiencia cardíaca sintomática, en detrimento, sobre todo, de los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Irrumpe con fuerza ivabradina, y algunos fármacos tipo dioxina pasan a una peor posición. Hablaremos también sobre alguna expansión en la indicación de la terapia de resincronización y el tratamiento con dispositivos en insuficiencia cardíaca, y algunas novedades del tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral. Un aspecto que me pareció importante en las hotline del Congreso fue, yo creo que ya debemos dejar de considerar al virus de la hepatitis C como un virus hepatotropo. Conocíamos su acción a nivel cutáneo, a nivel renal, y nos faltaba qué pasa con el tema del cardiotropismo que tiene este virus. Quizá este cardiólogo egipcio nos presentó este estudio observacional muy bien llevado a cabo en 3 fases. Probablemente Egipto es uno de los países que más sufre. Hasta una quinta parte de la población está infectada por el virus C. Parece ser que el tratamiento de la esquistosomiasis con inyecciones intramusculares y agujas pobremente esterilizadas dio lugar a esto. Y bueno, conocíamos de la asociación de la miocardiopatía en el paciente infectado con el virus C, pero no conocíamos que un tratamiento antiviral, la triple terapia como con ribavirina, interferón y cetirizina, eran capaces de hacer regresar, podrían producir remodelado inverso del daño ventricular producido por el virus, y por tanto considero que esto es importante, dado que sin duda la infección por virus de hepatitis C está extendida en nuestro país y en todos los países, aunque por suerte no tanto como ocurre en esta región. Otro aspecto importante que ha sido un paso más en conocer cómo influye la vitamina D en la insuficiencia cardíaca, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, la influencia que tiene los niveles de vitamina C, cómo permite vitamina D permite estratificar la supervivencia en el seguimiento de los pacientes. Conocíamos cómo esta influencia de la vitamina D estaba mediada por la actividad de renina plasmática. Pues bien, el paso que se ha dado ha sido un estudio que aportó un grupo holandés, en el que se veía cómo el tratamiento con vitamina D era capaz de reducir la actividad de renina plasmática de forma significativa, y por tanto se sientan las bases para el inicio de un estudio multicéntrico diseñado a conocer el efecto clínico que la vitamina D pueda tener en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de mecanismo sistólico. Bueno, cuando la digoxina cae en el escalón terapéutico desde una posición de 2A a 2B, aparece el doctor Georgiade y nos presenta un subestudio, un análisis del viejo estudio DIG, en el que, como todo el mundo sabe, la digoxina en pacientes con insuficiencia cardíaca de mecanismo sistólico
era capaz de no modificar la mortalidad, pero sí reducir la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Pues bien, este análisis post-hoc, en el que se ha modificado el endpoint del estudio, se habla de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad por insuficiencia cardíaca, se seleccionaron aquellos pacientes que se interpretaron por los datos que podían analizarse, que eran los pacientes más graves. Por tanto, seleccionaron a pacientes en clase 3-4, aquellos con la fracción de eyección más baja, el 25%, en el panel del centro, y en el panel de la derecha aquellos pacientes con el índice cardiotorácico mayor del 55%. Por tanto, con todas las críticas posibles a la forma en la que se ha seleccionado la severidad de la insuficiencia cardíaca, permite comprobar cómo el tratamiento con digoxina en este grupo de pacientes era mejor que el tratamiento con placebo. Bien es verdad que esto no es capaz de hacernos perder la perspectiva de que el estudio DIC, como todo el mundo sabe, eran pacientes tratados con IECAS y con diuréticos y, por tanto, qué efecto podría tener en el momento actual de beta bloqueantes, de antagonistas de los receptores mineralcorticoides, la digoxina. Bueno, es el dato objetivo de lo que se presentó allí. Un estudio en fase 2 muy interesante, el estudio Sorbent, en el que un polielectrolito ranurado es el componente administrado por vía oral, un estudio en fase 2 que coordinaba la doctora María Rosa Costanzo, pero que se ha desarrollado en países del este. La administración de este polielectrolito ranurado permitía acumular líquidos en el tubo digestivo y, por tanto, el balance negativo se producía por la eliminación fecal en este paciente. Se encontró que el hueco de este polielectrolito ranurado estaría en el paciente con insuficiencia cardíaca que tuviera congestión y que tuviera disfunción renal. Se exigía que el aclaramiento o que el filtrado glomerular fuera menor de 60 mililitros minuto 1,73. Pues bien, como pueden ver en la gráfica, es la única que les he mostrado porque el estudio se publicó simultáneamente en la revista European Journal Heart Failure. Como pueden ver, en los puntos negros representan el peso, la pérdida de peso que sufrían los pacientes que eran tratados con este polielectrolito ranurado, a diferencia de lo que ocurría con los enfermos tratados con placebo. Por tanto, es un fármaco eficaz en esta fase 2, en este estudio, para, como veía, aliviar la congestión, mejorar la clase funcional y la calidad de vida en este grupo de pacientes. Veremos qué ocurre con el desarrollo clínico de esta molécula nueva. Bueno, el registro sueco sí, todos los años nos sorprende con unos nuevos datos en relación a una base de datos antiquísima, quizás de los primeros registros de insuficiencia cardíaca que existen en Europa. Este año quisieron centrarse en un subestudio de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada y, como ven en la gráfica, quieren analizar el efecto que tiene el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sea cual sea el fármaco empleado, en el comportamiento y en el pronóstico del paciente con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Como pueden ver, la gráfica superior, el punto interrumpido superior, son la cohorte completa en el que los enfermos tratados con este bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y muestra una importante diferencia en cuanto a supervivencia a favor del enfermo tratado con respecto a los que no recibieron tratamiento. Cuando se ajustó la población en cuanto a edad y sexo, se vio que la diferencia era menor, pero que existía diferencia a favor del enfermo tratado. Todo esto viene muy al caso que todos los ensayos clínicos, o la mayor parte, que se han diseñado con IECAS y con ARA2 en pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada, no han conseguido demostrar beneficio clínico y ha sido muy criticada la selección y los criterios de inclusión de estos pacientes en los ensayos clínicos, y los investigadores querían
mostrarnos cómo en el mundo real, en aquellos pacientes que de verdad tienen eventos clínicos, sí existe un beneficio cuando se bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, es verdad que esto es un registro y, por tanto, que cada uno saque las conclusiones que crea más conveniente. Bueno, nuevos anticoagulantes, inhibidores directos del factor 10A. El estudio Aristóteles incluía pacientes con fibrilación auricular permanente en el que recibían anticoagulación con warfarina frente, en este caso, a Pixaban, y el doctor McMurray nos presentó un subestudio que analizaba los beneficios en el subgrupo de pacientes que, teniendo fibrilación auricular, presentaban insuficiencia cardíaca como factor de riesgo asociado en la evaluación CHAS-BAC. Pues bien, simplemente mencionar que por tener insuficiencia cardíaca, por pertenecer a ese subgrupo, el beneficio clínico frente a warfarina, no solamente en eficacia en la prevención de la embolia, sino en el beneficio en seguridad de esta forma de anticoagulación, fue similar al resto del grupo que se empleó apixaban frente a warfarina. Hubo una puesta al día en cuanto a los dispositivos, terapia de resincronización, sobre todo, pero también desfibrilador automático implantable por el doctor Kenneth Distein. Hay que tener en cuenta que la guía clínica, la guía de práctica clínica en este Congreso Europeo ha modificado en parte los criterios para indicar una terapia de resincronización. Ha modificado muy poco la indicación del desfibrilador automático implantable, lo ha hecho sobre todo con la terapia de resincronización. A mi modo de entender, han sido más claras las guías americanas, las guías de la Heart Failure, publicadas también el update en dispositivos de resincronización a primeros de este año, donde se han volcado estrictamente en definir al paciente con disfunción sistólica, fracción de eyección por debajo del 35%, insuficiencia cardíaca clínica y, sobre todo, morfología de bloqueo de rama izquierda y QRS mayor de 150 milisegundos, porque estos son los pacientes que más se benefician y solamente estos tienen una indicación de clase 1A. Por el contrario, las guías europeas no han sido tan restrictivas y en la insuficiencia cardíaca asintomática sigue apareciendo como una indicación de clase 1A cuando el paciente tiene más de 120 milisegundos. En fin, el tiempo dirá cuál de las dos guías tiene razón, pero lo que es cierto es que las guías americanas se han basado en distintos análisis de los principales estudios que se han llevado a cabo en resincronización y el beneficio claro está en aquellos pacientes con bloqueo de rama izquierda y QRS mayor de 150 milisegundos. También vamos a oír hablar en los próximos años de la estimulación del nervio vago para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Cardiólogo serbio presentó un estudio piloto para conocer un poco la eficacia y seguridad de este dispositivo de estimulación. Hay que recordar que el doctor Brandwall publicó en el año 67 cómo la estimulación del nervio vago conseguía mejorar sintomáticamente a 2 pacientes que tenían angina refractaria. Desde entonces, del año 67, ha pasado mucho. El dispositivo de estimulación del nervio vago se aprobó inicialmente para epilepsia y recientemente se ha aprobado también para el tratamiento de la depresión. Pero, bueno, hay estudios pilotos que muestran cómo la estimulación del nervio vago produce un beneficio en cuanto a modulación neurohormonal, no solamente con reduciendo la frecuencia cardíaca, sino también modificando la variabilidad del RR y, de alguna manera, producen beneficio clínico y remodelado inverso. Pues bien, a raíz de la presentación de este estudio, se puso en marcha, o se ha puesto en marcha, un estudio a gran escala, que es el Innovate,
con este dispositivo de Biomet, pero también es verdad que está en marcha otro estudio con otro dispositivo también de estimulación del nervio vago que promueve Boston y que es el estudio Nectar Heart Failure, que hay muchos hospitales españoles que están implicados en este ensayo clínico. Por tanto, en los próximos años oiremos hablar mucho de este dispositivo de estimulación. Y por último, mi última diapositiva es para mostrarles una forma de tratar la insuficiencia mitral funcional, que es este dispositivo que se llama Carillon. Conocíamos ya la posibilidad de tratar la insuficiencia mitral funcional en el paciente con miocardiopatía mediante el dispositivo conocido como MitraClip, de forma que a través de un cateterismo transestal podríamos generar un alfieri desde la aurícula izquierda hacia la válvula mitral. Este estudio tiene poca validez como eficacia clínica por los datos que ahora diré, pero tiene la valentía de mostrar cómo existen formas para el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral funcional. Es el estudio Titan, también se publicó simultáneamente en el European Journal Heart Failure. Como pueden ver, es un dispositivo que se introduce a través del seno coronario y que lo que produce a nivel del anillo mitral es fruncir ese anillo mitral y de esa manera reducir la insuficiencia mitral funcional. Les decía que tiene la validez de mostrar que hay otra nueva forma de tratar la insuficiencia mitral funcional, porque durante el procedimiento el grupo control fueron aquellos pacientes en los que se implantó el dispositivo y hubo que retirarlo porque comprometía el flujo en el seno coronario o porque no era capaz de reducir la insuficiencia mitral. Ese fue el grupo control con el que se comparó el dispositivo Carillon y realmente también hubo fractura en un porcentaje no despreciable de pacientes y tal. Sin embargo, en aquellos pacientes en los que se implantó, consiguió corregir la insuficiencia mitral. En el seguimiento a 2 años hicieron un remodelado ventricular muy positivo y, por tanto, yo creo que estas formas de tratamiento de la insuficiencia mitral deberemos tenerlas presentes en los próximos años. Y estas considero que han sido las novedades de este congreso.